Ahora que veo las palabras que he escrito, me parecen piedras que he ido acomodando para construir un puente, un camino para enlazar el futuro con el pasado, a las nuevas generaciones, con aquellas perdidas en el tiempo. Este es el camino hacia lo profundo, el viaje a las raíces. Lo que he escrito es mi visión del camino recorrido por nosotros, los judíos Halevis de México. Dios me ha dado muchas bendiciones, entre ellas una larga vida y la oportunidad de ser testigo de la aventura que comenzó en 1905, cuando el primer judío Halevi, Abraham Raful, pisó tierras mexicanas. Nuestra historia comienza hace 3 milenios en el lugar en que convergen los caminos de Oriente y Occidente, en ese crisol de culturas que durante siglos fue Siria, en su segunda ciudad más importante, Alepo. Las primeras noticias de nuestra comunidad datan de la época de la destrucción del Segundo Templo. Para el siglo XI había ya una comunidad próspera y numerosa, el núcleo fundamental formado por judíos del Medio Oriente. A ellos se suman en el siglo XV y comienzos del siglo XVI judíos expulsados de España y Portugal. Más tarde llegarán judíos de Francia, Inglaterra e Italia. En Halab, la mayoría de los judíos de nuestra comunidad eran pobres. Esto se debía a que todos los puestos civiles, administrativos y militares estaban cerrados para nosotros. Pero esta pobreza contrastaba con la riqueza moral y espiritual de nuestra comunidad, la cual seguía los preceptos de los maestros del saber judío, algunos de los cuales vivieron en nuestra ciudad. El propio Maimónides dedicó su guía de los perplejos a un rabino de nuestra comunidad. Cuando yo nací en 1902, Alepo contaba con 200,000 habitantes, entre los cuales había de 3,000 a 4,000 familias judías. Las calles no estaban pavimentadas, no había servicios de abastecimiento de agua ni de alumbrado. Las condiciones higiénicas eran malas. A pesar de estas limitaciones materiales, la convivencia entre árabes, judíos y cristianos se daba en base al respeto a la fe de cada uno, a la idea de que podíamos vivir juntos a pesar de tener creencias diferentes. La mayoría de los judíos vivíamos con nuestras familias en viviendas de un solo cuarto que se transformaba en dormitorio, comedor y sala. El único mueble con el cual se contaba era un baúl donde se guardaba la ropa. Solo la gente rica tenía roperos. El resto del mobiliario eran tapetes y cojines para sentarse, colchonetas y cobertores para la noche. Las viviendas tenían un patio común donde estaba el baño, los asadores para cocinar y el pozo de agua para asearse y beber. Todo esto lo compartíamos entre varias familias. En las tardes, las vecinas se reunían en el patio para platicar y bromear. En las noches de verano, acompañados de una guitarra árabe, subíamos a la azotea a disfrutar de la música. Nuestra alimentación se basaba en el pan de harina de trigo, que se horneaba 2 veces a la semana. El desayuno lo complementábamos con un puñadito de aceitunas y un trozo de queso. Las sobras del día anterior hacían nuestra comida, y en la cena se servían verduras de la estación, cocinadas con aceite y quipe.
Este es el Alepo que aparece en mi memoria. Un mundo pequeño, pero con una inmensa riqueza humana. No sé qué había en nuestros corazones, pero nunca he sentido tan fuertes los sentimientos de amistad, solidaridad y ayuda. Sin esos sentimientos, nunca hubiéramos salido adelante en nuestro éxodo hacia México. Nunca hubiera crecido este hermoso y vigoroso fruto. Cuando comenzaron a llegar noticias de América, el destino de nuestra comunidad cambió. Muchos judíos de Alepo comenzaron a soñar con la posibilidad de emigrar, de dejar de ser ciudadanos de segunda, como lo eran en Siria. Entre ellos se encontraba mi padre, quien emprendió el viaje a México. Un año después, mandó el dinero para que nosotros lo alcanzáramos. Así fue como mi familia tomó el tren a Beirut. De allí, un barco a Marsella, cuyo trayecto tomó 8 días. Y finalmente, el viaje a América. Recuerdo que en el barco la comida era un problema. Había hacinamientos en los sótanos y los olores eran nauseabundos e insoportables. Después de 30 días, desembarcamos en Veracruz e inmediatamente tomamos el tren a la Ciudad de México. Estábamos desconcertados ante la gente que subía y bajaba, hablando esa lengua de la cual no entendíamos nada. En la estación Buenavista nos esperaba mi padre. Nos fuimos en un carruaje a nuestra primera vivienda en la calle de Manzanares, ubicada en La Merced, que era entonces el barrio de los inmigrantes judíos. Casi inmediatamente después del viaje, acudí a la escuela en la calle de Acequia. Mi primera sensación fue de total invalidez. Me sentía sordo y mudo. No lograba descifrar ninguno de los sonidos que expresaban mis compañeros mexicanos. Me pregunto si los niños y jóvenes de hoy podrán imaginarse lo que fueron esos primeros años. Si nos podrán imaginar impresionados por el nuevo mundo y trabajando unos años después como vendedores ambulantes. Así nos ganábamos la vida, vendiendo artículos de uso cotidiano en abonos. La gente al vernos caminando por la calle cargados de colores, nos llamaban húngaros y después, cariñosamente, remedando la forma suave en que pronunciábamos la P, paisanos. El año 1912 fue especialmente importante. Ese año nos mudamos a la calle de Jesús María, que era más limpia que la anterior. La casa de la familia de Shelomó Lobatón estaba en la misma calle y su salita se convirtió en el primer Bet Knesset Ketaná. Con esto dimos el primer paso para formar nuestra comunidad. Ese mismo año se fundó Monte Sinai, la primera organización de beneficencia judía en México. Y para culminar, mi hermana Adela Tabá y Elías Fasja se casaron. Así la pequeña pero entusiasta comunidad de Alepo festejó la primera boda entre jóvenes judíos Halevis en México, siguiendo todas las tradiciones propias de nuestro pueblo. Unos años antes, en el norte del país, había estallado la revolución. Nosotros que vivíamos en el centro de la ciudad, solo la sentimos hasta 1913,
en la llamada Decena Trágica, cuando maderistas y huertistas recorrieron las calles de la capital disparándose y haciendo imposible la circulación. Comenzaron a volar por distintas y varias direcciones, buscando a Villa, queriéndolo tronar. Esta situación parecía eternizarse. Así que ambos bandos llegaron a un acuerdo de suspensión de hostilidades durante 1 hora al día, en que los habitantes de la ciudad podían ir a buscar provisiones. Durante una de esas treguas llegó a nuestra casa el rabino Shelomo Lobatón, acompañado de sus familiares. En sus rostros reflejaban el pánico que sentían. Nos contaron que una bala de cañón había ido a incrustarse en la pared del Bet Knesset Ketaná sin que este proyectil estallara. Todos nos vimos a los ojos pensando en un milagro, una señal de que Dios estaba con nosotros y había salvado de la destrucción el único Sefer Torah que existía en México. Y más importante que eso, había salvado a la familia Lobatón, nuestros amigos y quienes habían hecho tanto por la comunidad y por nuestras tradiciones. Durante estos años, los judíos Halevis sufrieron igual que el resto del país. En su desesperación, muchos salieron a intentar vender sus mercancías fuera de la capital. Pero era un peligro. Los trenes eran frecuentemente dinamitados y hubo algunas personas de la comunidad que murieron en una de estas explosiones. Nosotros nos fuimos a Nueva Orleans, salvamos todos los peligros del camino y nos establecimos allí. Sin embargo, unos meses después, en 1917, cuando nos enteramos de que se habían calmado las cosas, no tardamos en regresar a México. Ninguno de nosotros podía olvidar la hospitalidad de esta tierra. Ha pasado el tiempo y, sin embargo, siempre que pienso en esos primeros años, aparece ante mí la figura del rabino Shelomo Lobatón, a quien la comunidad entera acabaría llamando cariñosamente Jajam Selim. En 40 años de servicio religioso a la comunidad, nunca solicitó remuneraciones de ningún tipo. Él fue el Hazán que entonó con devoción las partes más sagradas de nuestros rezos. Murió el 20 de octubre de 1952. Su nombre está inscrito en el Libro de Oro de Jerusalén. Los años finales de la Revolución coincidieron con el final de la Primera Guerra Mundial. Mientras que la comunidad se acomodaba en las calles de Imprenta, Penitenciaría y Lecumberri, en Alepo se reanudaba el éxodo de los judíos. Los destinos principales eran Nueva York y Buenos Aires. Sin embargo, la comunidad en México también creció durante estos años. Nuestras condiciones de vida eran aún precarias, pero en 1919, algunos judíos Halevis lograron dejar el comercio como aboneros y fundar un negocio propio en un viejo edificio que daba a la calle de Acequia y Universidad. Estos comerciantes se lanzaron a la importación de telas. Era poco el capital que habían reunido, y eso lo complementaron con el crédito que les dieron parientes y amigos radicados en Estados Unidos. Fue de esta manera que cobró vida el primer centro de actividades mercantiles de nuestros compatriotas. Después se abrirían pequeños negocios en el barrio de La Lagunilla. En 1922 llegó a México Mordejai Atie, rabino y hombre excepcional, emprendedor y entusiasta, orador que poseía el don del convencimiento.
Alrededor de él se formó un grupo de jóvenes a los que convirtió en discípulos suyos, inculcando con amor una semilla que aún hoy da frutos en hijos, nietos y bisnietos, quienes han logrado conservar la esencia de nuestra religión. Gracias al impulso del rabino Atie, el final de la década de los 20 se cierra con el proyecto de una primera sinagoga en la calle de Córdoba. Tras 2 años de esfuerzos, en 1932, el templo Rodfet Tzedek entró en funcionamiento. En esta discreta sinagoga, el rabino Mordejai Atie continuó su obra de enseñanza. Murió en Jerusalén sin que ninguno de nuestra generación lo hubiera olvidado. Tal vez uno de los días más importantes en la historia de nuestra comunidad y que pocos recuerdan fue el 14 de mayo de 1938, fecha en que se celebró la asamblea para constituir la sociedad Tzedaká y Marpé. Una serie de hechos me llevaron a ser parte del grupo de personas que impulsó a la comunidad para dar este importante paso. Unos meses antes, la muerte de mi madre, seguida de la muerte de mi padre a los 28 días, me habían sumido en un grave decaimiento, a tal punto que no salía de casa más que para ir a la sinagoga o a mi negocio, y cruzaba con las demás personas únicamente las palabras indispensables. Pero los caminos de Dios son inescrutables, y por esos días llegó a mi casa Rahamim Cherem para exponerme los problemas financieros por los que pasaba la comunidad, la dificultad para pagar los costos de la sinagoga y para reunir dinero suficiente para mantener a nuestros enfermos y gente sin trabajo. Mi propia tragedia me hizo ver con otros ojos todo esto, como la oportunidad de aliviar el sufrimiento de otros. De inmediato me reuní con el grupo de personas que posteriormente formarían la primera mesa directiva comunitaria. Abraham Yaquín, Siau Siton, Yento Chabube, Alberto Hades, Alberto Tawil, Rahamim Cherem, Moisés Saba, Murat Tawil, Abraham Askenazi y Rafael Harari. En esas reuniones propuse la fundación de la organización de beneficencia comunitaria Tzedaká y Marpé, y se me asignó la redacción de los estatutos legales, la estructura y la organización. Gracias a la entrega de los miembros que formaron esa primera mesa directiva, se realizó el sueño de tener una organización comunitaria. La principal innovación de Tzedaká para solucionar el problema financiero fue regresar a la tradición de la Arijá de Alepo, es decir, la financiación a través de cuotas establecidas de acuerdo a la posición económico-social de cada familia. Cada una de ellas pagaría de acuerdo a sus recursos y recibiría apoyo de acuerdo a sus necesidades. Los hogares para los que cualquier aportación hubiera de representar un gran sacrificio pagarían solo cuotas simbólicas y todos gozarían de los mismos derechos. Nuestra comunidad estaba formada por 160 familias, de las cuales 150 acudieron a la asamblea en la que se aprobó la creación de Tzedaká y Marpé. En ese momento se produjo algo que me sorprendió. Mi nombre apareció como candidato y la votación fue unánime. Ese día tuve el honor de convertirme en el primer presidente de Tzedaká y Marpé. Para la década de los 30, nuestra comunidad había crecido. Había muchos jóvenes,
algunos nacidos en suelo mexicano, otros llegados de Alepo, los cuales no tardaron en formar una organización propia que los agrupara. Así fue como nació Juventud Maguen David. En la calle de Chihuahua 110 realizaron sus primeras tertulias, bailes de los domingos por la tarde, a los cuales acudían casi todos los jóvenes de la comunidad. En estas reuniones se tocaban canciones de moda. Aquí llegarían a presentarse grandes artistas del momento como Pedro Infante y Julio Flores. Esta época de nuevos entusiasmos y libertades que vivíamos en México comenzó a contrastar, para nuestra preocupación, con las noticias que llegaban de Europa. Durante los años que siguieron al ascenso de Hitler en 1933, hubo una escalada en la propaganda nazi que difundía una imagen perversa del judío. Esto llevó a las distintas comunidades judías de México a unirse para reaccionar a estos ataques. Fue así que surgió en 1938 el Comité Central Israelita, en cuyo seno tuvieron cabida todos los sectores de la comunidad judía de México. Sus objetivos fueron presentar a los mexicanos una imagen real de los judíos, desmintiendo el estereotipo insultante que difundía la propaganda nazi. Ayudar a los judíos de Europa a encontrar asilo en nuestro país, mantener buenas relaciones entre las comunidades israelitas del país y tener una buena comunicación con el gobierno mexicano. Desde su fundación hasta 1940, tuve la oportunidad de participar como representante de nuestra comunidad en el Comité Central. Nunca olvidaré a Jacobo Mondlach, Sergio Nudelstecher, Daniel Dulcin y Jacobo Fastlich, quienes orientaron el trabajo del comité durante esos años. Cuando reflexiono sobre esta época, mi corazón se estremece y al mismo tiempo da gracias a Dios por haber permitido que nuestra comunidad se asentara en este país que es México. Un país que en esos tiempos de oscuridad, de tiranías que buscaban la supremacía racial, dio el ejemplo de que la verdadera cultura se alimenta de la diversidad de los pueblos. México nos recibía y respetaba nuestras diferencias. Nunca nuestra comunidad podrá escatimar su cariño por esta tierra. Los años posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial fueron años de enormes esperanzas y desilusiones. La gestación del Estado de Israel desató la lucha entre árabes y judíos dentro del territorio palestino y más allá de sus fronteras. En Siria, la convivencia de más de 17 siglos de pronto llegó a su final. El 2 de noviembre de 1947, una turba de personas armadas con palos invadió las calles de Alepo, lanzando gritos y amenazas contra los judíos. En los días siguientes incendiaron el Centro Cultural Judío, las 4 escuelas hebreas de la ciudad, los comercios, las yeshivot y finalmente los 7 templos que había en Alepo, uno de ellos con más de 3000 años de existencia. A comienzos de 1948 se conocieron estas noticias en México y la comunidad se reunió en la sinagoga de Córdoba. Sin embargo, el dinero que en esta ocasión se recolectó para la ayuda de nuestros hermanos fue muy poco. Durante la siguiente década, la creación del Estado de Israel y los ataques de los países árabes vecinos volvió más grave la situación de los judíos de Alepo. En 1958 recibimos una carta del presidente de la Sociedad de Beneficencia de los Judíos Halevis en Estados Unidos,
en la que solicitaba nuestra colaboración para ayudar a nuestros hermanos en Siria. La ayuda se fue retrasando, así que me ofrecí para organizar la colecta. El día de Yom Kippur, el rabino Sedka Harari y yo nos dirigimos a la comunidad reunida en la sinagoga y logramos recabar una importante cantidad, la cual fue complementada con el apoyo entusiasta del Comité de Damas, que ha sido un pilar en nuestra vida comunitaria, recabando fondos y ayudando tanto a nuestra gente como a gente necesitada de la sociedad mexicana. Sin su colaboración, no hubiéramos reunido el dinero que hizo posible que 13 familias completas, es decir, 65 personas, dejaran Siria para rehacer su vida en Israel. La labor del rabino Sedka Harari es digna de recordarse. Fue el rabino oficial de nuestra comunidad durante años. Casó a innumerables parejas brindándoles la bendición de nuestra religión. Su voz resonaba en la sinagoga, sembrando en los corazones de las nuevas generaciones los conocimientos de la Torá y el Talmud. En las siguientes 3 décadas, nuestra comunidad creció de manera rápida y notoria. Ante el gran número de miembros que vivían en Polanco, se fueron adaptando inmuebles en esta zona para los servicios religiosos hasta que en 1962 comenzaron los trabajos para construir la sinagoga Maguen David. Como un árbol de raíces fuertes, la comunidad siguió extendiéndose. Nuestra solidaridad y trabajo volvieron a dar frutos. Nuevos templos y escuelas se fundaron. Innumerables miembros de la comunidad se organizaron en comités de servicios al socio. Al ver todo lo que hemos construido, me siento orgulloso. Nuestro árbol ha crecido muy alto, pero seguiría de pie sin sus raíces. Se mantendría sólido sin el espíritu de cooperación que logró que venciéramos la adversidad, fundáramos nuestra comunidad, rindiéramos honor a nuestros ancestros y siguiéramos fiel a nuestro libro y a nuestro Dios. En todo esto se encuentra el milagro de nuestras raíces, la semilla de lo que somos. Han pasado 100 años desde que Abraham Raful pisó las costas de Veracruz. Desde entonces, los judíos que llegamos de Alepo nos sentimos enraizados a 2 mundos. México, que nos dio a conocer lo dulce que saben la libertad y el respeto, y nuestro antiguo hogar, nuestra cultura y nuestras creencias, eso que transmitimos de padres a hijos, de maestros a estudiantes, de rabinos a creyentes, desde hace 3000 años. Es aquí donde quiero detener mi pluma, en el momento en que el pasado se une con el presente y los recuerdos con los anhelos, en el lugar donde nuestras antiguas raíces murmuran con voz clara y joven el mayor de los saberes, la conciencia de quiénes somos. Aquí quiero detenerme para dejar que las nuevas generaciones hablen.